En la parte de hoy, número 105 de Preparando Gobierno Mundial, vamos a volver una vez más con cuestiones de Estados Unidos y también cuestiones vaticanas. Vamos a ver cómo algo está haciendo ya un nexo total entre un lugar y otro. Y desde luego, una vez más, veremos cómo todo se va urdiendo de tal modo que evidentemente marca toda una muy buena agenda que tarde o temprano dará sus resultados. Estad atentos porque hoy vamos a ver algunas declaraciones del Papa que evidentemente ya no pueden dejarnos indiferentes para nada. Vamos a empezar. Bien, en la portada intentamos definir un poco de lo que va a tratar esta conferencia. Tiene que ver, sí, con Joe Biden, tiene que ver, cómo no, con el Papa. Tiene que ver con lo que aconteció ese día en el Capitolio, que ya hemos tratado de ello, y tiene que ver con todo lo que veis alrededor de esta fotografía central. Fratelli Tutti, sí, la encíclica última del Papa, el coronavirus y las vacunas, y también, cómo no, el eje central en los jesuitas. Pero hay algo más, y vamos a empezar con algo que no os he dicho, pero ahí está. Tiene que ver con adventistas y tiene que ver con Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Pues a esto. Capellán adventista dirige la oración de clausura en la importante sesión del Senado de los Estados Unidos. Fue precisamente cuando se reanudó, después de todo el lío que hubo en el Capitolio. Barry Black llama a Dios para ayudar a traer sanación y unidad a una nación dividida. Y mirad qué nos dice. A continuación, aparece la transcripción de la oración de clausura ofrecida en la trascendental sesión del Senado de los Estados Unidos del 6 al 7 de enero de 2020, perdón, esto ya está errado, es de 2021, por el capellán del Senado de los Estados Unidos, Barry Black. Black es un ministro adventista del séptimo día. Los pensamientos y opiniones expresados son suyos, dicen los editores. Ellos presentan la noticia, pero lo que ha dicho es cosa suya. Y mirad qué oración llegó a hacer. Señor de nuestras vidas y soberano de nuestra amada nación, deploramos la profanación del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, el derramamiento de sangre inocente, la pérdida de vidas y el atolladero de disfunción que amenazan nuestra democracia. Estas tragedias nos han recordado que las palabras importan y que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Es evidente que con esto está culpando a Donald Trump de todo ello, Se nos ha advertido que la vigilancia eterna sigue siendo el precio de la libertad. Señor, nos has ayudado a recordar que necesitamos ver en los demás una humanidad común que refleje tu imagen. Una vez más, este tipo de vocabulario que nos suena ya a cuestión vaticana. Una humanidad común, fratelli tutti, que refleje tu imagen. ¿Necesitamos ver eso? No podemos ver eso cuando la humanidad está yendo totalmente al margen de Dios, al margen de seguir su palabra. No toda, evidentemente, gracias a Dios, pero muchos no van por ese camino, ni quieren ir, ni quieren que otros vayan. Por tanto, es imposible ver una humanidad común que refleje la imagen de Dios. Es imposible. Por tanto, este mensaje suena ¿a qué? Sí, a Vaticano. Pero mirad, sigue diciendo, ha fortalecido nuestra determinación de proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos nacionales y extranjeros. Vaya declaraciones, ¿A qué hace referencia? ¿Cómo lo va a defender él todo esto? ¿Acaso será con armas? ¿Con juicios? Es un religioso, Da que pensar que haga este tipo de declaraciones. No le atañe a él hacer esto. A él lo que le atañe es predicar el mensaje. Para eso, para lo otro ya están los políticos y si conviene hasta los ejércitos. Pero él metiéndose en esto. Úsalos para traer sanación y unidad a nuestra nación, y mundo divididos y heridos. Gracias por lo que han bendecido a nuestros legisladores por lograr, a pesar de las amenazas a la libertad.
Por tanto, dice que esto debe ser usado para sanación y unidad de Estados Unidos y del mundo dividido. ¿Pero qué no conoce la profecía este señor? Si es pastor, debería saber que el mundo va a estar fatal hasta el fin, que habrá solo una unión y no será precisamente por gracia de Dios, sino por planes satánicos realizados por el Vaticano y Estados Unidos, de la mano de ONU y demás. ¿No sabe esto este señor? ¿Cómo puede decir estas cosas? Esa unión va a ser breve además, y después viene todo lo que viene contra el pueblo de Dios. ¿Y está diciendo esto? ¿Ora por esto? En vez de orar para que la gente se convierta de verdad al Señor y guarde sus mandamientos de todo corazón, y anuncie que Jesús vuelve pronto, muy pronto, en 2031, no, nada de esto, ni mu, ni pío. Y termina diciendo, bendícenos y guárdanos, aleja de nosotros todos los malos deseos, inclina nuestro corazón a hacer tu voluntad y guía nuestros pies por el camino de la paz. Y Dios bendiga a Estados Unidos. Oramos en tu nombre soberano. Amén. Y se queda tan ancho. Y primero, ya uno se pregunta, ¿y qué hace este hombre allí? Orando en todo ese lío que hay montado entre unos y otros en cuestión política. ¿Qué hace él allí? Y encima, con este discursito oratorio. En fin. Pues nada, triste, muy triste, ver cómo adventistas están tomando partido de un lado o de otro y no se enteran o quieren enterarse de lo que hay detrás. Es impresionante, es vergonzoso. Pero bien, ahora aquí aún nos define algo más. Barry Black, capellán del Senado de los Estados Unidos, hizo una oración conmovedora después de que el Congreso afirmó oficialmente al presidente electo Joe Biden en la madrugada del 7 de enero. Por eso sus palabras hacían referencia a Donald Trump como el que la lió. El recuento se pospuso durante varias horas después de que partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, provocando que el Congreso se bloqueara. Deploramos la profanación del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, el derramamiento de sangre inocente, la pérdida de la vida y el lodazal de disfunción que amenaza nuestra democracia, dijo Black. Pues bien, este es el vídeo donde vais a poder ver su intervención en esa oración, y uno ya dice, ¿está orando leyendo algo? En fin, bueno, miradlo, es breve porque es la oración en inglés, no está subtitulado, ya hemos visto el contenido de ella, pero para que veáis la escena. Let us pray. Lord of our lives and sovereign of our beloved nation, we deplore the desecration of the United States Capitol building, the shedding of innocent blood, the loss of life, and the quagmire of dysfunction that threaten our democracy. These tragedies have reminded us that words matter and that the power of life and death is in the tongue. We have been warned that eternal vigilance continues to be freedom's price. Lord, you have helped us remember that we need to see in each other a common humanity that reflects your image. You have strengthened our resolve to protect and defend the Constitution of the United States against all enemies, domestic as well as foreign. Use us to bring healing and unity to our hurting and divided nation and world. Thank you for what you have blessed our lawmakers to accomplish in spite of threats to liberty. Bless and keep us.
drive far from us all wrong desires, incline our hearts to do your will, and guide our feet on the path of peace. And God, bless America. We pray in your sovereign name. Amen. Pues creo que las imágenes no tenían desperdicio si nos fijábamos un poco, porque primero de todo lo que destaca es que es una oración que no le sale en ese momento, sino que es totalmente redactada y leída. Y desde luego una oración que no salga espontánea del corazón no es una oración, eso es un timo de oración, no es una oración. La oración tiene que salir del corazón, es hablar con Dios en esos momentos lo que tú sientes. No puedes redactar una oración y leerla cuando tienes que estar concentrado en lo que le dices al Señor precisamente. Y bueno, ya habéis visto el hombre que hay a su lado, que oraba en medio de la oración, levantaba la cabeza, la mirada, las manos en el bolsillo, y etcétera, ¿no? Pero atrás veíamos a Nancy Pelosi, que ya sabéis, sí, católica, pero puesta en espiritismo. Y cuando ha terminado la oración, hasta se ha santiguado, ha hecho la señal de la cruz que dicen, ya lo sabéis. Bueno, pues ahí está participando de una oración en un lugar que a él no le correspondería estar creyendo en lo que teóricamente debe creer, sino de que debería estar diciéndole, si acaso ahí, que están a punto de cumplir la profecía porque se van al traste como nación, y decirles todo lo que hay en verdad para que reaccionaran. Evidentemente esto no lo va a hacer, es más que evidente, si no ya no estaría ahí. Pero bien, dicho esto, ya os he dicho, era la parte que no os había dicho nada en la presentación de esta conferencia, pero que valía la pena porque tenía que ver con los episodios que acontecieron allí justo después. Ahora vamos a hacer un adelanto y vamos precisamente a hablar, sí, de Estados Unidos, de Joe Biden, pero también de los jesuitas, porque ahora hemos visto una oración, pues mirad esto. Extraído del National Catholic Reporter, el padre jesuita Leo Donovan pronunciará la invocación en la inauguración de Biden. Pues ya tenéis a un jesuita haciendo la oración del principio de la inauguración del teórico mandato de Joe Biden, si lo llega a coger el día 20. El padre jesuita Leo Donovan, expresidente de la Universidad de Georgetown, jesuita, claro, pronunciará la invocación en la inauguración presidencial de Joe Biden el 20 de enero. O'Donovan confirmó a NCR que Biden lo había llamado personalmente y lo había invitado a ofrecer la oración en la inauguración, que marcará la elección del segundo presidente católico de la nación y que él aceptó. Por tanto, es el mismo, dicen, Joe Biden, el que pide a este señor jesuita, este padre, entre comillas, jesuita, que haga esta inauguración. O'Donovan es un viejo amigo de la familia Biden. En 2015 presidió la misa fúnebre del hijo mayor de Biden, Bo, después de que murió de cáncer cerebral a la edad de 46 años. Se sabe que Biden es cercano a varios sacerdotes jesuitas, y mientras era vicepresidente ocasionalmente asistía a misa en la Iglesia Católica Holy Trinity en Georgetown. En 1992, cuando el hijo de Biden, Hunter, era un estudiante de último año en Georgetown, O'Donovan invitó al entonces senador de Delaware a dar una conferencia en la Universidad Jesuita sobre su fe y vida pública. Biden le dijo a Donovan en ese momento que era la tarea más difícil que ha tenido. Más recientemente, pocos días después de su elección presidencial, el 12 de noviembre, Biden apareció en una recaudación de fondos virtual para el Servicio Jesuita a Refugiados, donde O'Donovan ahora se desempeña como director de misión. En esa ocasión, Biden anunció que elevaría el objetivo de admisión anual de nuevos refugiados en los Estados Unidos a 125.000, lo que marca un fuerte aumento en el límite de 15.000 personas de la administración Trump. Anteriormente, en 2018, Biden escribió el prólogo de un libro de O'Donovan que tenía que ver precisamente con la cuestión de refugiados. Los católicos tienen una larga historia de participación en las oraciones de los eventos inaugurales. En 1937, el padre John Ryan ofreció la bendición en la toma de posesión del presidente Franklin Delano Roosevelt.
El cardenal Richard Cushing de Boston ofreció la invocación en la toma de posesión del primer presidente católico de la nación, John Fitzgerald Kennedy, en 1961. Más recientemente, en 2017, el cardenal Timothy Dolan de Nueva York ofreció una lectura bíblica en la toma de posesión del presidente Donald Trump. Si bien aún no se han anunciado otros detalles específicos de la alineación de oradores de la inauguración, el equipo de transición de Biden-Harris anunció el mes pasado que en la víspera de la inauguración habrá un monumento en honor a las vidas perdidas por COVID-19, que incluirá el repicar de las campanas de las iglesias en todo Washington, D.C. Bien, ya veis que el acercamiento entre Biden y los jesuitas viene de hace mucho, ya estuvimos hablando de ello, y aquí aún queda más claro si cabe. Pero vemos también cómo el Vaticano ha ido trabajando a lo largo ya de muchos años para estar cerca precisamente del entorno de lo máximo en la política estadounidense. En fin, que lo sabíamos, y Abraham Lincoln también lo sabía. Los iban a minar hasta conseguir llevarlos a los pies de Roma. Y mira por dónde. Ya lo intentaron con la Guerra de Secesión, y si no sabéis que la provocaron los jesuitas, ya va siendo hora que lo sepáis, y hasta el mismo Lincoln habló de ello, y bueno, ya sabéis lo que le costó, la vida. Y todo esto ha ido pasando con el tiempo, y aquí tenéis ya los últimos frutos, pero que aún no son definitivos, aún irá a más. Y ya queda poco para que consigan el pleno poder, unidos los unos con los otros, la primera bestia con la segunda que aparece en Apocalipsis. Interesante también de ver cómo precisamente Biden sí se centra mucho en el tema COVID-19, mientras que Donald Trump en esto pues no ha terminado de cuadrar, ¿verdad? Pero qué curioso también, una vez más, que fuera Timothy Dolan un católico, un cardenal católico, el que tuviese esa lectura bíblica cuando Donald Trump cogió la presidencia. En fin, que todos o juegan al mismo juego o no llegan a lo que llegan ahora, hoy en día. Pero cuando uno ya ha cumplido su papel y tienen que hacer un cambio, no se lo piensan, se lo sacan de medio y ponen al otro, y así conseguirán al final su objetivo. Veamos más sobre Estados Unidos y el Vaticano. Hay un vídeo que está circulando y que son unas informaciones que a mí también me hicieron llegar, y bueno, como precisamente el señor de este vídeo ya lo explica, pues me ahorro yo las palabritas y podéis escuchárselo a él. Se está hablando, y evidentemente esto tiene que ver mucho con los medios de Q, ya sabéis a qué me refiero con Q, que están sacando continuamente informaciones de lo que ha habido detrás del amaño de las elecciones, según dicen, que han acontecido en Estados Unidos. Y ahora han descubierto que el Vaticano es el que estaba precisamente detrás de todo esto. El amaño del cambio de votaciones para que surgieran los votos a favor de Joe Biden. Esto es lo que están diciendo desde Q, y mucha gente pues lo tiene recogido así y lo están mostrando. Hoy mismo incluso ya me habían dicho de que habría una redada dentro de poco a nivel prácticamente mundial que iría cogiendo a personas de ese ámbito que han participado en esto, estadounidenses en Italia y otros lugares. Me han pasado imágenes diciendo que incluso se ven un montón de furgonetas negras y también de coches de policía. Dicen que en Roma, que ya estaban cogiendo allí a gente de Estados Unidos que ha participado en esta alteración de los votos. Veréis que implican a varias personas muy conocidas, pero que el actor principal, el clave, es el Vaticano. Bueno, pues yo no puedo decir que sea así, pero es una información que está ocurriendo y que mucha gente está tratando de ella, otros la desconocen totalmente. También me llegó otra información, esta no fue de un contacto ya más personal, sino de lo que se está enviando por todas partes, que el Papa Francisco ha sido detenido también. Bueno, pues esto no os lo creáis, porque esto es totalmente falso. Hemos mostrado cómo el Papa precisamente está surgiendo aún, dando, bueno, consejos, más que consejos, unos parámetros a seguir, y ahora lo veréis después de todo esto. Por tanto, sigue vivito coleando y libre.
y esa misma información la han ido cambiando al paso de los años, pero siempre van diciendo lo mismo. Esto es falso, tenedlo claro. Hay que ir con mucho cuidado porque están hablando de unas informaciones que, desde luego, hay que ponerles siempre el interrogante. Pero bien, para que veáis cómo está la situación y lo que se está explicando, aquí tenéis una buena muestra de ello. Hasta ahora, en el entramado de interferencia extranjera en las elecciones en Estados Unidos, faltaba conocer una pieza, la encargada de conectar a todos los actores que participaron en esta operación del globalismo. Sabíamos que estuvieron involucrados algunos países de Sudamérica, Alemania, China, Irán, pero faltaba saber quién fue el responsable de cambiar en tiempo real los algoritmos de las votaciones a favor de Biden y enviar los datos alterados a los estados en disputa en la noche del 3 de noviembre. Todo parece indicar que hemos encontrado a este protagonista. Esta información podría desencadenar un tsunami diplomático sin precedentes. La siguiente versión de los hechos fue proporcionada por el ex agente de la CIA Bradley Johnson. Johnson se retiró como oficial superior de operaciones y jefe de estación de la Dirección de Operaciones de la CIA. Este informe toma como base lo que dijo Johnson el 29 de diciembre en una entrevista con el periodista italiano Cesare Sacchetti. Pero antes de pasar a la reveladora información de Johnson, es necesario recordar lo que afirmó semanas atrás el teniente general retirado Thomas McInerney. McInerney aseguró que en Frankfurt, Alemania, la CIA tenía montada una base para modificar los votos de las elecciones en favor de Biden, hecho que luego terminó sucediendo. Sin embargo, la administración Trump sabía de esta operación del Estado Profundo. Por eso, luego de las elecciones, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, comandadas por Trump, realizaron una redada en la estación de la CIA. Allí se habría producido una violenta lucha entre paramilitares de la CIA, que habían sido llevados desde Afganistán para defender la estación, y el grupo de Fuerzas Especiales Patriotas de los Estados Unidos. La redada habría tenido éxito y las fuerzas patriotas habrían recuperado los servidores de Dominion Voting System alojados en la estación de la CIA en Alemania, obteniendo pruebas irrefutables del fraude electoral masivo. 5 militares habrían perdido sus vidas en la dura batalla en Frankfurt. Esto es lo que se sabía hasta ahora, pero como si esto fuera poco, el ex agente de la CIA Johnson ahora ofrece otra versión, incluso más impactante. Estos nuevos datos aportados por Johnson descifrarían cómo se trasladó de un país a otro la información de las votaciones para modificarla en tiempo real mediante algoritmos, algo que hasta ahora no se sabía. Según Johnson, Italia, y como veremos después más precisamente el Vaticano, estuvo directamente involucrada en la manipulación de los votos. Johnson afirma que los datos de las votaciones que habían sido hackeados por los miembros del Estado Profundo en la estación de la CIA fueron trasladados desde Frankfurt hacia la Embajada de Estados Unidos en Roma. De acuerdo con Johnson, los servidores de Frankfurt solo albergaban rastros parciales del hackeo. Por eso, el verdadero protagonista del ataque habría sido Roma. ¿Por qué? Durante el día de las elecciones ocurrió algo sin precedentes en la historia de las elecciones de Estados Unidos. Como se sabe, de repente, el recuento de votos en los estados claves se detuvo simultáneamente en medio de la noche, cuando en Italia ya era de mañana. La operación de hackeo de votos estaba en curso, pero los perpetradores se dieron cuenta de que algo estaba mal. Trump estaba recibiendo un número récord de votos, y el traslado de votos de Trump a Biden, que había sido previamente programado a través del hackeo, no era suficiente para que el candidato demócrata pasara al frente. En ese momento es cuando Roma entra en escena, recibiendo los datos de Frankfurt, pero elaborando en tiempo real nuevos algoritmos que finalmente terminarían cambiando el resultado para que Biden resulte ganador en estos estados clave. Por lo tanto, la operación para recalibrar el ataque de piratería informática habría tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos en Roma. Si este hecho se confirmara, la embajada americana en Roma estaría directamente involucrada en un intento de derrocar al presidente Trump. Es decir, que el denominado Estado Profundo, el poder subversivo infiltrado en el gobierno, había planeado un golpe de Estado contra su comandante en jefe. El embajador de Estados Unidos en Italia es Louis Eisenberg.
un antiguo miembro de Goldman Sachs. Si bien Eisenberg fue colaborador en la campaña de Trump de 2016, es una persona cercana a grupos de presión sionistas neoconservadores, que son enemigos acérrimos del presidente por su plan de retirada del ejército estadounidense en Oriente Medio. El ex agente de la CIA Johnson también afirma que durante la noche de las elecciones en la Embajada de Estados Unidos en Roma había un hombre del Departamento de Estado. En la entrevista con el periodista Sacchetti, el ex agente de la CIA inclusive muestra la foto de esta persona. Este funcionario habría estado directamente involucrado en la coordinación del ataque de hackeo. Pero como si esto fuera poco, Johnson ofrece una revelación aún más impactante. Hay otro actor que jugó un papel crucial en esta operación, y es Leonardo, una compañía del gobierno italiano líder en el sector aeroespacial y de defensa. Leonardo es un sistema de satélites que en realidad es controlado por el Vaticano. Siguiendo con el relato del ex agente de la CIA, una vez que los hackers crearon los nuevos algoritmos para trasladar aún más votos de Trump hacia Biden, enviaron estos nuevos números de vuelta a un satélite militar italiano operado por Leonardo. Después de hacer esto, los nuevos datos manipulados fueron enviados de vuelta a las máquinas de votación de Dominion en los estados en disputa en Estados Unidos, cerrando el círculo del fraude. Por lo tanto, si esta versión es correcta, el gobierno italiano y el Vaticano estarían directamente involucrados en este ataque. El mayor accionista de Leonardo es el gobierno italiano, porque el Ministerio de Economía italiano posee el 30% de esta compañía. El CEO de Leonardo se llama Alessandro Profumo y fue nombrado en 2017 por el ex primer ministro italiano Paolo Gentiloni. Profumo fue confirmado en 2020 por el gobierno actual de Giuseppe Conte. Por lo tanto, el gobierno de Conte y fundamentalmente el Vaticano habrían jugado un papel decisivo en la operación de piratería porque habrían proporcionado la tecnología de Leonardo para perpetrar un ataque directo contra la soberanía de los Estados Unidos. ¿Será por esto que el gobierno de Conte fue uno de los primeros en felicitar a Joe Biden? Si las declaraciones del señor Johnson son ciertas, Italia y el Vaticano habrían violado la orden ejecutiva 13848 de 2018 contra la interferencia electoral extranjera firmada por el presidente Trump. En efecto, Trump era consciente que países extranjeros y fuerzas internas dentro del gobierno de Estados Unidos tratarían de inmiscuirse en las elecciones. Pero, ¿qué dice esta orden ejecutiva? Establece que 45 días después de las elecciones tiene que ser entregado al presidente un informe detallado sobre esta interferencia extranjera. Sin embargo, como se sabe, la comunidad de inteligencia pospuso la entrega de un informe a Trump, poniendo en marcha un sabotaje. A pesar de ello, según información filtrada a la prensa, el director del Departamento de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, habría entregado a Trump algunos segmentos del informe. De entrar en vigor la orden ejecutiva de 2018, Trump nominaría a un consejero especial para investigar semejante violación a la soberanía estadounidense. Y esa persona sería la abogada Sidney Powell. Este consejero especial tendría poderes extraordinarios que le permitirían incautar las máquinas de votación, especialmente las de Dominion, confiscar las propiedades de las compañías directamente involucradas en el ataque de hackeo y acusar a los autores del fraude. Pero hay que tener en cuenta que la interferencia extranjera no se limita a Italia y el Vaticano. Hay que sumar a Alemania. De acuerdo a las denuncias de Sidney Powell, a la lista hay que agregar también a China, Irán y varios países de Sudamérica. Todos formaron parte de la interferencia de Dominion. Si se confirman estas escandalosas acusaciones, podría abrirse una crisis diplomática sin precedentes en la historia contemporánea. Pero si esto no resulta suficiente, hay más. Como hemos visto, el Estado profundo de Italia y el Vaticano podría ser el elemento clave para resolver el crimen del fraude electoral contra Trump. Pero también sería fundamental la figura de Spygate, el primer sabotaje internacional contra el presidente. Spygate es la operación de espionaje ilegal concebida contra Trump en 2016 y en la que Italia tuvo una participación importante. Los servicios secretos italianos, bajo las administraciones de Matteo Renzi y Paolo Gentiloni,
habrían ayudado a Barack Obama en un intento de presentar falsamente a Trump como un agente ruso. De hecho, en los últimos días de su presidencia, Obama movió $400 millones a diferentes ciudades para desentrañar la presidencia de Trump. Obama y Renzi cenaron antes de que el entonces presidente demócrata dejara la Casa Blanca, y posteriormente el director de campaña de Obama fue a Italia para ultimar los detalles con Renzi. Por lo tanto, hay un hilo rojo que une el primer y el segundo sabotaje contra Trump. Este poder subversivo dentro de las instituciones italianas y del Vaticano fue usado para perpetrar un golpe de Estado permanente contra Trump. Este nuevo capítulo, inquietante en la historia de la batalla del Estado profundo contra Trump, revela que todos los caminos del fraude electoral conducen a Roma. Esto significa que el Vaticano trabajó con Obama y otros para socavar activamente las elecciones en Estados Unidos. Esta evidencia clave significa que Obama tiene que ser acusado de traición. Muchos están esperando que el presidente Trump ejerza su poder para limpiar el pantano profundo, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. ¿Revelará todo esto el presidente Trump en los próximos días? Bien, pues este es en parte la información que está circulando y que también me llegó a mí. En fin, veremos si esto realmente es así o no. Tampoco, quizá lo sabremos nunca. En fin, dicho esto, lo que sí está claro es que hay mucha gente que está esperando que Donald Trump siga en el poder para que se tire por delante, echándolo todo por el suelo, a toda esta trama que hay contra él y que atañe a muchísimas gentes, políticos, militares y demás también de muchos países, no solo de Estados Unidos. Y por tanto puede ser caótico. Dicen que quieren hacer una limpieza absoluta, que han dejado que todo vaya llegando hasta este punto para demostrar ahora en muy breve tiempo toda esta corrupción. Bueno, veremos qué hay de verdad en todo esto. Pero es una información que está circulando y creo que es conveniente que la conozcáis. A partir de aquí, si alguien quiere o puede tirar del hilo y tiene alguna información más directa, pues perfecto. Y si no, pues es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bien, nosotros vamos a lo que sí es palpable, que sí es comprobable, y vamos a seguir hablando de Estados Unidos y el Papa con esto. El Papa Francisco dice en referencia a Estados Unidos, día 9 de enero, no a la violencia, es hora de remediarla. El Papa comenta el asalto al Congreso de los Estados Unidos en previsión de una entrevista con el Canal 5 que se emitirá mañana por la tarde, ya se ha hecho. Para entender y no repetir, dice, debemos aprender de la historia. También habla de la lección ética de vacunarse y espera que todos lo hagan. Bueno, ya iremos viendo un poco más de todo esto. Los eventos en el Capitolio también le sorprendieron, aunque ninguna sociedad en el fondo puede considerarse inmune a los impulsos subversivos dentro de sí misma. Eso de que le sorprendieron, yo lo pondría entre comillas. Durante una entrevista con el Canal 5, Francisco habló de lo que pasó el 6 de enero, cuando los manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Congreso de los Estados Unidos. Me sorprendió porque es un pueblo tan disciplinado en la democracia. Es el comentario del Papa en la anticipación de la entrevista que el canal Mediaset emitirá mañana por la noche. Sin embargo, Francisco señala que incluso en las realidades más maduras siempre hay algo que no funciona. Hay gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común. Qué curioso, ¿eh? Le ha ido muy bien tener que hablar del bien común precisamente con esto que ha acontecido, que mira por dónde a él le cogió por sorpresa. Si al Papa esto le coge por sorpresa, en fin. La violencia es ciertamente condenable, continúa el Papa. Debe condenarse, dice, este movimiento así, sin importar el pueblo. Ningún pueblo, continúa, puede presumir de no tener un día un caso de violencia y por lo tanto se trata de comprender bien para no repetir y aprender de la historia. En cualquier caso, concluye Francisco, la comprensión es fundamental porque así se puede poner un remedio. Pues si tienen que aprender de la historia, lo deberían haber hecho con la Guerra de Secesión y viendo cómo los jesuitas fueron los que generaron ese conflicto.
¿No deberían aprender de esa historia para ver lo que está pasando ahora? Liando confrontación, poniéndose en los dos bandos para que se genere eso. Durante la entrevista, Francisco también habló de la elección ética de vacunarse contra el coronavirus que desencadenó la pandemia, con la esperanza de que todos lo hagan por respeto a la vida y la salud de los demás. El Papa también anunció que se ha reservado el suero para las vacunas que se administrarán en las próximas semanas. Por tanto, sí, el Papa dice que se va a vacunar. No sé si pasará como en algunos lugares donde se ven imágenes de políticos que hacen ver que se ponen la vacuna y precisamente no se la ponen. Y las imágenes son muy claras. Pero bien, a saber qué hará. Pero fijaos, habla de una elección ética de vacunarse contra el coronavirus con la esperanza de que todos lo hagan por respeto a la vida y la salud de los demás. Por tanto, si no te la pones, estás yendo contra la salud de los demás. Cuidado, ¿eh? Ya veis cómo marca unos parámetros muy claros, ¿eh? Pero bueno, ya veremos más sobre esto. Aquí tenemos otra noticia, y era el día 10 de enero. El Papa Francisco insta a los estadounidenses a proteger los valores democráticos y a evitar la violencia. Y mirad qué llega a decir en ese discurso del domingo. Rezo por los que perdieron sus vidas. 5. Perdieron sus vidas en esos momentos dramáticos. Repito que la violencia es autodestructiva, siempre. Nada se gana con la violencia y se pierde mucho, dijo el Papa en su discurso del domingo. Pues entonces toda la historia vaticana, que desde su inicio es así, ¿qué pasa? Y toda la historia donde ellos la han liado, ¿qué pasa? Y ahora ha llegado a la conclusión de que la violencia es autodestructiva siempre. ¿Y quién ha generado la violencia? Insto a las autoridades del Estado y a toda la población a que mantengan un alto sentido de la responsabilidad, a fin de calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y proteger los valores democráticos arraigados en la sociedad estadounidense, añadió el Sumo Pontífice. Mira, me suena lo que ha dicho ese pastor adventista al inicio, ¿eh? El Papa Francisco afirmó este sábado en una entrevista con el canal italiano Mediaset que las protestas en el Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero lo dejaron estupefacto. Ninguna población puede presumir de no tener un caso de violencia. Ocurre en la historia, pero debemos entender bien, para no repetirlo, aprender de la historia, aprender que los grupos que no están bien integrados en la sociedad, tarde o temprano, tendrán estos brotes de violencia, aseveró el Papa. Ya, ¿y es solo por los grupos que no están integrados en la sociedad o es por quien los mueve? Bueno, estamos ahora en el Ángelus, día 10, y dice esto el Papa: un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos de América, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos. Y mirad qué llegó a decir, ya después del Ángelus, Queridos hermanos y hermanas, dirijo un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos de América, sacudido por el reciente asedio al Congreso. Rezo por aquellos que han perdido la vida. 5. La han perdido en esos dramáticos momentos. Reitero que la violencia es autodestructiva siempre. No se gana nada con la violencia y se pierde mucho. Exhorto a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad, con el fin de calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos arraigados en la sociedad americana. La Virgen Inmaculada, patrona de los Estados Unidos de América, ayude a mantener viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como vía maestra para construir juntos el bien común, y lo haga con todos aquellos que habitan en esa tierra. Pues ya veis, la patrona de los Estados Unidos de América es la Virgen Inmaculada, y a ella se dirige para que se consiga el bien común. Impresionante, ¿eh? Una vez más, moviéndolo todo a través del papel que le asignan a la Virgen. Y imaginaos el día que pase algo que se manifieste, por ejemplo, una aparición así de una Virgen
qué podría llegarse a liar en estos momentos. La de cosas que llegaría a unir en un momento. En fin, veremos si llega a suceder, pero ya veis cómo continuamente está llevando a los pies, y de este caso, de América, de Estados Unidos en concreto, no a los pies de Cristo, sino ¿a quién? A la Virgen Inmaculada, a Semiramis en verdad, a la Madre Tierra, a la Pachamama, a todo lo que es pagano, aplicado y tapado como cristianismo, pero que es totalmente pagano. En fin, veamos más cosas. Ahora Estados Unidos, COVID-19 y, como no, el Papa. Noticia de este 11 de enero. El mundo necesita unidad y hermandad para superar la crisis. ¿Nos suena Fratelli Tutti? Entrevista del Papa con el canal italiano TG5, difundida la noche del 10 de enero. ¿Veis? Ya se hizo la entrevista. Vamos a ver aquí un poco más de lo que hemos visto cuando aún no se había hecho. Desde la pandemia a la defensa de la vida en los débiles y el valor de la unidad en la política y la Iglesia, Francisco se detiene en los grandes temas de actualidad al comienzo del nuevo año e invita a todos a vacunarse y a redescubrir el valor de la fe como un don de Dios. Redescubrirnos más unidos, más cercanos a los que sufren, sentirnos como hermanos para superar juntos la crisis mundial causada por la pandemia. Ya veis que bien va la pandemia por la crisis mundial que ha causado, para que se dé un discurso de todos unidos y bien juntitos. Al principio de la entrevista con TG5, Francisco reiteró que uno nunca sale de una crisis igual que antes, nunca. ¿Salimos mejor o salimos peor? ¿Cuántas veces no lo hemos oído decir esto ya? Para el Papa hay que hacer la revisión de todo. Los grandes valores siempre están ahí en la vida, pero los grandes valores deben ser traducidos a la vida del momento. A continuación, enumera una serie de situaciones dramáticas, desde los niños que sufren de hambre y no pueden ir a la escuela, hasta las guerras que trastornan muchas zonas del planeta. Las estadísticas de las Naciones Unidas, subraya, son aterradoras en esto. Advierte que si salimos de la crisis sin ver estas cosas, la salida será otra derrota. Y será peor. Veamos solo estos dos problemas, los niños y las guerras. Por tanto, si de esta crisis no se sale como ellos quieren, habrá más derrota, eso seguro. Por tanto, veremos más problemas, fijo. La vacunación es una acción ética, no una opción. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? El Papa responde entonces a una pregunta del periodista Fabio Marchese Ragona sobre las vacunas. Yo, afirma, creo que éticamente todos deben tomar la vacuna. No es una opción, es una acción ética. Porque juegas con tu salud, juegas con tu vida, pero también juegas con la vida de los demás. Y explica que en los próximos días las vacunas comenzarán en el Vaticano y él también ha hecho una reservación para esto. O sea, que se va a vacunar. Sí, debe hacerse, repite, si los médicos lo presentan como algo que puede ir bien y que no tiene peligros especiales, ¿por qué no tomarlo? Hay una negación suicida en esto que no puedo explicar. Para el pontífice, este es el momento de pensar en el nosotros y borrar el yo por un periodo de tiempo, ponerlo entre paréntesis. O nos salvamos todos con el nosotros o nadie se salva. Sobre esto habla largamente ofreciendo su reflexión sobre el tema que le es tan querido de la fraternidad. Este, observa, es el desafío. Hacerme cercano al otro, cercano a la situación, cercano a los problemas, hacerme cercano a la gente. El enemigo de la cercanía es la cultura de la indiferencia. Se habla, señala, de una saludable indiferencia ante los problemas, pero la indiferencia no es saludable. La cultura de la indiferencia destruye porque me distancia. Por tanto, según él, ya no puedes plantearte si debes vacunarte o no. Según él, no se han mostrado peligros especiales con estas vacunas.
Por tanto, si los médicos dicen que eso está bien, pues hay que vacunarse, hay que ponérsela porque es una acción ética, porque aparte que juegas con tu salud, con tu propia vida, juegas con la vida de los demás. Porque tú puedes ser un personaje contaminado y puedes cargarte a los que tengas a tu alrededor. Por tanto, no es una opción. Fijaos, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Porque ya nos lo pintan como una obligación. Es curioso porque aún los gobiernos, al menos muchos, siguen diciendo que es opcional. Es cierto que también te plantean que si no te vacunas no podrás hacer esto, no podrás hacer lo otro. Prácticamente el embudo se va cerrando y o pasas por el aro o no puedes hacer nada. Pero aún siguen mostrándolo como opcional. Dicen que quieren saber por qué no te quieres vacunar, si es que no te quieres vacunar. Pero para el Papa ya no es una opción. Ya es sí o sí. Porque si no vas contra el bien común, en definitiva. Eres un total contrario a la fraternidad. Desde luego esto está claro que no es más que el preámbulo a lo que será la ley dominical. Es el gran ensayo para que al final se ponga la ley dominical y se imponga, no se ponga, se imponga. Y quien no, entonces sí que ya no tendrá la más mínima opción, porque los gobiernos tampoco la van a dar. Ya se encargarán ellos de que eso sea así. Una vez más, como tantas veces, la gente nos pregunta, entonces, ¿hemos de vacunarnos sí o no? Y una vez más hemos de decir, nosotros no somos conciencia de nadie. Hemos visto muchas cosas sobre las vacunas, o las llamadas vacunas, que ya no son las vacunas de antes. Hemos visto efectos secundarios, algunos de muerte directamente. Hemos visto otras cosas también graves. Hemos visto la implicación de todo lo que se mueve por detrás. Pero aún las personas deben decidir por sí mismas. No podemos decir a nadie, te tienes que vacunar o no te tienes que vacunar. Hemos presentado suficientes cosas y hay otras cosas que no podemos ni presentar porque nos cierran el canal, señores. Ya hemos tenido problemas con esto. Pues imaginaos, ¿qué hemos de decir? Pues lo que hay, que cada uno decida por sí mismo, que todos somos mayorcitos, que ya hay bastantes evidencias para sospechar las cosas. A partir de aquí, que cada uno decida, pero una vez más, tened presente, esto no es la ley dominical. Y tened presente que si llega a ser obligatorio, por más que os neguéis, se os pondrá la vacuna previo detenimiento, previamente una sanción, quizás hasta cárcel, y te van a vacunar igual. ¿Qué habrás conseguido? ¿Qué habrás conseguido? ¿No es mejor orar al Señor para que se haga su voluntad y que algunos, si quieren, pidan, ojalá fueran muchos, que la vacunación no sea obligatoria y que todo el mundo pueda tener libertad de conciencia para decidir? ¿No es mejor eso? Y si te llegan a vacunar, ¿no es mejor pensar como le sucedió a Pablo, el apóstol, cuando le picó un áspid venenoso, mortal, y no le pasó absolutamente nada? Porque se puso en manos de Dios. ¿No hay la profecía también de que si nos diesen veneno al final también no te afectaría? Sí, en el fin de los tiempos hace referencia a eso. Pues confiemos en eso, señores. Porque todos aquellos que dicen, es que si te vacunas, tú ya no serás el mismo, toda tu mente va a cambiar, etcétera, etcétera. Pues como se vacune todo el mundo prácticamente, ya nadie se podría convertir al Evangelio. Nadie. Todo el vacunado sería ya un impío, un inmundo y perecería por la eternidad. ¿De verdad creéis que esto es lógico y es el mensaje del Señor? Por favor, un poco de seriedad, porque eso es caer en extremismos y fanatismos. O creemos en el poder de Dios, o damos pena como cristianos, por más adventistas y el que queráis llamar.
Hemos de tener los conceptos claros y nuestra gran responsabilidad es decir las cosas como son, pero que cada uno decida por sí mismo, pero que sobre todo con su conducta, si llega a ser obligatoria, con su conducta piense si va a beneficiar en poder dar el Evangelio después o no con eso. Porque como caigas en el saco de los locos conspiranoicos que así tildan por cualquier cosa, ya, a ver quién te hará caso de las personas que están más o menos centradas de cabeza. ¿Quién te hará caso cuando le prediques? Una vez más, es una trampa perfecta y muchos están yendo a los extremos sin darle la vuelta a las cosas, sin mirar lo que hay detrás. La agenda satánica está muy bien tramada y debemos ir con pies de plomo, pero debemos ser conscientes que por encima de todo debemos dar el mensaje del cuarto ángel y no seamos nosotros los que autolimitemos ese mensaje, pero que cada uno decida por sí mismo. Cada uno tiene su conciencia. Hay lo que hay, que cada uno decida. ¿Cuesta tanto entender esto? A partir de aquí, espero que ya nadie más me escriba y me diga las bobadas de siempre, machacando con el mismo tema. Recordad, esto no es la ley dominical y tenemos al Señor para que nos proteja. ¿Creemos en eso o tenemos la fe de una guitarra con cuerdas rotas? Ya va siendo hora que centremos la cabeza, porque últimamente hay mucho que se dice cristiano y mucho que se dice adventista, pero la cabeza está descentrada y se cae en fanatismos y extremismos. Ya sé que una vez más me bajará de todo por decir esto, pero es la verdad. Y como siervo del Señor os he de decir las cosas como son, os guste o no os guste. A partir de aquí decidid qué hacéis. Pero a mí, por favor, dejadme en paz. Yo seguiré dando el mensaje del Señor. Y a quien le guste bien y a quien no, pues ¿qué vamos a hacer? Dicho esto, sigamos. El Papa sigue diciendo, es el tiempo de nosotros para superar la crisis. La indiferencia nos mata porque nos distancia. En cambio, la palabra clave para pensar en las formas de salir de la crisis es la palabra cercanía. Si no hay unidad, no hay cercanía, advierte el Papa. Se pueden crear tensiones sociales, incluso dentro de los estados. Así habla de la clase dirigente en la Iglesia como en la vida política. En este momento de crisis exhortó, toda la clase dirigente no tiene derecho a decir yo, debe decir nosotros y buscar la unidad frente a la crisis. En este momento reafirma con fuerza, un político, un pastor, un cristiano, un católico, incluso un obispo, un sacerdote, que no tiene la capacidad de decir nosotros en lugar de yo, es porque no está a la altura de la situación. Y añade que los conflictos en la vida son necesarios, pero en este momento deben dar lugar a unas vacaciones, dar lugar a la unidad del país, de la Iglesia, de la sociedad. Fijaos los conceptos que está lanzando, no solo unidad del país, sino también de la Iglesia, porque en la Iglesia tienen sus tensiones. Pero también es cierto que hay algunos que están jugando muy bien el papel de generar tensiones, señores jesuitas, porque al final van a conseguir algo. Primero se genera el problema y después se da una solución, y lo hacen para el mundo y lo hacen para la Iglesia. El aborto es un asunto humano antes que religioso. Francisco señaló que la crisis causada por la pandemia ha exacerbado aún más la cultura del descarte de los más débiles, ya sean pobres, migrantes o ancianos. Se centra especialmente en el drama del aborto que descarta a los niños no deseados. El problema del aborto, advierte, no es un problema religioso, es un problema humano, prerreligioso, es un problema de ética humana y luego religioso. Es un problema que incluso un ateo debe resolver en su conocimiento. ¿Es correcto, pregunta el pontífice, acabar con una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? ¿Es correcto contratar a un asesino a sueldo para resolver un problema? Es curioso que no hable de la cantidad de abortos que ha habido en la Iglesia Católica durante tantos siglos, Sí, de monjas. El Capitolio aprendiendo de la historia, nunca la violencia.
El Papa no deja de comentar los dramáticos acontecimientos en el Capitolio el pasado 6 de enero. Confesó que estaba asombrado, considerando la disciplina del pueblo de los Estados Unidos y la madurez de su democracia. Sin embargo, señala, incluso en las realidades más maduras, siempre hay algo malo cuando hay gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común. Ahora, yo os digo, sale ley dominical y tú dices no a la ley dominical, por tanto, estarás entre esta gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común. Sí, tened presente que todo esto no son más que las pruebas de laboratorio que finalmente llevarán a su consumación con la ley dominical. E irán puliendo los detalles y cuando Dios se lo permita, eso va a acontecer. Y eso es lo que debemos aprender de todo esto que está pasando. De ahí de tener las cabezas centradas, todos, porque nos estamos jugando llegar a ese momento y seguir dando el mensaje. Muy, muy dificultoso, pero con la ayuda de Dios es cuando más lo daremos aún. Francisco condenó la violencia. Debemos reflexionar y comprender bien y para no repetir, aprender de la historia. Estos grupos pararregulares que no están bien insertados en la sociedad, tarde o temprano realizarán estas situaciones de violencia. Una vez más digo, y no dice quién los mueve, ¿verdad? La fe, un regalo para pedirle al Señor. El Papa finalmente responde como él personalmente está experimentando las restricciones debido a la pandemia. Confiesa que se siente enjaulado, se detienen los viajes cancelados para evitar las multitudes, habla de la esperanza de visitar Irak. En este tiempo dedica más tiempo a la oración, a hablar por teléfono y reitera lo importante que fueron para él algunos momentos como la Statio Orbis en San Pedro el pasado 27 de marzo, una expresión de amor a todas las personas y que hace que uno vea nuevas formas de ayudarse mutuamente. Así ofrece una reflexión sobre la fe en el Señor, la cual, dice, es ante todo un regalo. Para mí, dice, la fe es un regalo, ni tú, ni yo, ni nadie puede tener fe por su propia fuerza. Es un regalo que el Señor te da, que no se puede comprar. Retomando entonces un pasaje del Deuteronomio, el Papa Francisco exhorta a invocar la cercanía de Dios. Esta cercanía en la fe es un regalo que debemos pedir. La entrevista concluye con la esperanza de que en 2021 no haya desperdicio, que no haya actitudes egoístas y que la unidad pueda prevalecer sobre el conflicto. Y así el Papa termina este discurso en su entrevista para mostrar ya las cosas, cómo se van planteando y cómo, recordemos, nos está enmarcando el camino de lo que se nos viene encima. Y eso es lo que realmente nos debe centrar. Mientras seguirán pasando muchas cosas, seguiremos pendientes de lo que acontezca en Estados Unidos y de la implicación que tendrá en el mundo entero, porque esto va así. Y nosotros seguiremos mostrando las cosas, seguiremos diciendo lo que hay, lo que se viene, y que la gente empiece a reaccionar ya y se prepare, porque esto no es nada más que el primer plato, ni eso siquiera, es el preámbulo a la comida, el vermut que llaman aquí. Y después ya vienen los platos fuertes. Y de eso debemos estar preparados, de eso debemos ser conscientes. Pero una vez más, y lo repito tantas veces, qué lástima que tanta gente quiera ver estas conferencias y no les dé por ver los estudios bíblicos, que son la base para saber discernir la sana doctrina, que son la base para salvarnos. Sí, son la base, porque si la conocemos, no vamos a ser llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino que conoceremos la verdad, y la verdad sí, nos hará libres. A pesar de las circunstancias del mundo, más adversas contra nosotros y contra lo que haya, nosotros seremos libres mentalmente porque tendremos la paz de Dios. Y qué triste es que temas tan importantes como son los que estamos presentando en la paz de Dios, que así se llama esta serie, tan poca gente las vea y prefieran lo que parece más sensacional
y no se estén cultivando en la plena verdad de la palabra de Dios. Porque sin el auténtico carácter cristiano, bien enraizado en nosotros, y eso se produce a base de fijarnos en Cristo, leyendo su palabra y orando y dando el mensaje a los demás, todo lo que está sucediendo y lo que va a venir no nos va a servir de nada. Lástima que tan pocas personas se planteen esto así. Pero bien, nosotros seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel, que implica todo el conocimiento de la base de la sana doctrina, todo lo que está aconteciendo en relación a la profecía y lo que nos espera. Y a partir de aquí, que Dios vaya juntando a su pueblo. Pero tened presente que se está haciendo una limpieza impresionante con cada cosa de la que estamos presentando. Porque mucha gente se va regirando por una cosa, por un tema, por otro, y Dios está causando ya el zarandeo y tiene que ir puliendo a su pueblo para que quede lo que debe quedar. Es duro, pero es la triste realidad y necesaria, porque el pueblo de Dios debe estar bien centrado. Solo así llegaremos hasta el final con la ayuda de Dios. Una vez más, guste o no guste, Maranata 2031, el Señor vuelve. Dios os bendiga.